a esta transmisión. Buenos días a todos, aquellos que van a sintonizar, que van a escuchar esta transmisión con su amigo Dionisio Gómez. Hoy, 29 de junio del 2026, tengo varios temas que tocar. Es importante para el mundo, especialmente para la comunidad nicaragüense en el exilio, también para el pueblo que está dentro de Nicaragua, ya que estamos a pocos días de poder tener un cambio en Nicaragua y en Cuba. Pues bien, ¿verdad? Voy a leerles un texto bíblico donde dice la palabra de nuestro Dios. Y esto es importante que nosotros no los olvidemos de Dios, ni de su palabra. Pero he estado observando, ¿verdad?, en los medios, en la televisión, ya sea en Europa o en América. Porque es importante lo que conocemos, lo que sabemos, debemos de expresarnos y enseñarle a otros seres humanos cómo está el mundo y cómo estamos viviendo, y hay que tener en cuenta. Un saludo, doña. Esto es importante, ¿verdad? Cuando las personas escuchan la transmisión. Un saludo, doña Telmita, hasta Costa Rica. Bendiciones. Y a todos aquellos que van a sintonizar esta transmisión. Estaba fuera del aire por motivo de que estaba creando un mensaje para predicarlo, enseñarle al mundo cómo estamos viviendo hoy. Porque la palabra de Dios nos enseña que todo lo que nosotros hagamos en este mundo, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos. Pero a veces los seres humanos nos olvidamos que Dios existe. Y ese es el punto clave que hoy les voy a tocar este tema, porque me ha llamado la atención de todo lo que está sucediendo en el planeta Tierra, donde tenemos guerra, rumores de guerra, terremoto, hambre, pestilencia y todo tipo de cumplimientos que la Biblia lo habló en Mateo, que Jesús dijo. Jesucristo nos alerta y Él dijo: habrá guerra, rumores de guerra, habrá terremoto, pestilencia, hambre, se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes pestilencias en el mundo. Y eso es lo que estamos viendo. Todo esto es bíblico, pero el mundo mira, no le echa en cuenta a todo lo que está pasando. Y esto es importante que nosotros, los que conocemos la palabra de Dios y lo que estamos haciendo de detalle de todas las profecías apocalípticas que se han cumplido y las que no se han cumplido. Hay profecías que no se han cumplido y tendrán que cumplirse a la vista y como dicen, en vuestras narices. En vuestras narices. Ya. Entonces, esto que les digo me llama la atención porque he estado viendo mucha maldad de jóvenes, cómo se expresan en contra de Dios. Horas antes que el terremoto temblara en Venezuela, habían unos grupos bailando. Estaban bailando los venezolanos, mujeres y hombres, y estaban como rezando, y decían que la tierra tiembla, y brincaban para arriba. No dilató mucho tiempo y inmediatamente el terremoto vino. Ustedes han visto esas imágenes donde centenares de venezolanos estaban clamando que la tierra temblara. Inmediatamente se produjeron los terremotos. Esto yo lo miré en un video. Esto no es mentira. Yo no sé, ¿verdad?, si es conjetura, pero lo miré de que la gente en ese video en Venezuela estaban bailando y pidiendo, mujeres y hombres, que la tierra temblara.
Eso vino, esos terremotos. Y dos terremotos que prácticamente el movimiento de estos terremotos fue cerquita de Venezuela, no fue lejos. La agarró en lleno en las placas del Caribe, y por eso la Tierra tembló en dos formas de movimiento, porque la Tierra es un cuerpo vivo, donde por dentro de la Tierra hay gases y hay aire, correntadas de aire, y cuando pegan las placas, entonces hacen impacto en la Tierra, y ahí donde la Tierra tiembla. Pero esos son movimientos de aire tan potentes que pareciera broma, que a veces se escuchan en la Tierra. El ruido de la Tierra se escucha. Si usted se pusiera unos audífonos en los oídos y con unos audífonos de alto voltaje, podemos decir que unos audífonos especiales para eso, podemos escuchar los ruidos de la Tierra. Y también el sol hace ruido. El sol hace ruido. Yo ya lo he escuchado, el ruido del sol. Pónganse, hay unos audífonos, unos que se ponen uno al oído, y a las 12 en punto, cuando están a las 12 en punto, usted ponga unos parlantes allá en el sol y se los pone en el oído, escucha el ruido del sol. Entonces, la verdad es que eso está sucediendo, eso sucedió en Venezuela. Lo que sucedió en Venezuela, hermano, es duro, terrible, porque eso nadie lo esperaba, que esos terremotos se iban a dar en Venezuela. Había una que habían pronosticado que iba a suceder antes de eso, pero no era seguro. Pero bien, ya estaba eso, y de tal manera de que ningún científico podrá detectar que puede haber un terremoto en la Tierra. Eso sucede de pronto, ¿eh? Eso se le puede llamar como un derrame cerebral de la Tierra. Incluso en el cuerpo humano, ¿verdad?, también surgen esos derrames cerebrales en el cerebro, de que no sabemos cuándo va a acontecer eso. De pronto tú caes. Así sucede en la Tierra. Aunque nosotros tenemos, ¿verdad?, de que estar esperando, tenemos que estar orando, velando en todo tiempo. En la madrugada que usted se despierte, ore, pídale a Dios. Porque el cerebro de uno es un creador de ideas, de todo lo que nosotros pensamos, y lo pensamos en el cerebro, eso nos puede venir. ¿Por qué creen ustedes que hay personas de que se sienten enfermas y van donde el médico? El médico le hace un chequeo médico, le hace una analítica y todo, y le dice que está buena. Y ella se siente enferma. ¿Por qué? Porque está pensando en el cerebro, está creando la enfermedad. Y el cuerpo está lleno de células, enormes cantidades, millones de células en el cuerpo tenemos nosotros los seres humanos, que pasan por las venas de la sangre como rayos y llegan al cerebro de los puntas de los pies, y piensa, y llegan en un segundo, están en el cerebro y llegan y todo. Entonces, cuando nosotros creamos ideas y son negativas, porque hay ideas positivas y también ideas negativas. Nosotros tenemos en el cerebro, esa es la parte del CPU del cerebro, del cuerpo humano. Entonces, esto que les digo es parte de que nosotros tenemos la parte positiva y la parte negativa, porque ahí son donde hay una gran cantidad de energía eléctrica en nuestro cuerpo. Y cuando esas energías te fallan, el cuerpo se debilita. Ya, el cuerpo se debilita, entonces nosotros tenemos que fortalecer el cerebro de pensamientos positivos y no cargarlos de pensamientos negativos, porque eso es lo más que el ser humano tiene en la mentalidad del cerebro, pensamientos negativos, y ahí está el problema, que se enferma, se siente
mal el cuerpo, porque pensamos eso. Nosotros no tenemos por qué pensar en cosas negativas, solo positivamente. Porque si tenemos fe, todo lo que pensamos, lo que creemos, no es fácil, porque creemos ¿en quién? En Dios, el poderoso, el Dios de Israel, el Rey de reyes y señores de señores. Todo lo que haga, hacelo en mi nombre. Todo. Si usted va a producir la tierra, va a sembrar en el nombre del Señor Jesucristo. Usted va a comerse un plato de comida en su mesa, en el nombre del Señor Jesucristo. Hágalo. Ya. Y todas estas cosas, pues, por el estilo, tendremos llamada de voz entrante de más 33615629991. que ser creyente, aunque no haya una llamada iglesia. de voz entrante de más 33615629991. Entonces miramos de que si nosotros no tenemos fe y no le pedimos a Dios, al Creador, que es nuestro Creador, estamos fatal. Yo estaba mirando un joven en la televisión hablando. Bueno, él es mujer, ¿verdad? Él es mujer. Entonces, estaba hablando, pero él se sentía hombre. Llamada de voz entrante de más Él 4419759688187. Y que las mujeres a él le gustaban, pero él llamada es de mujer. voz entrante de Pero más se creía 4419759688187. quería tener un hijo. Quería tener un hijo. Entonces se fue del médico y le dijo el médico que sí, que le iban a poner un varón, un niño. Ya, y se cree hombre, pero es mujer. Entonces, él dice que él es hombre. Entonces, y que va a tener un hijo solo porque él se cree hombre, pero es mujer, su parte en el cuerpo es mujer. Entonces, en esa parte él viene con esa forma de que se cree que es hombre y va a tener un hijo. El diablo lo que hace es pervertir la mente y decir de que el hombre pare, ¿ah? Que el hombre va a parir un hijo, y todo el mundo se lo puede creer. Entonces son cosas de que el diablo está pervirtiendo la verdad en este planeta Tierra, ¿eh? Y esas son las cosas que nosotros, los que creemos en Dios, tenemos que enfrentarnos y debatir en plena acción, de que es el diablo que engaña a estos jóvenes. El que nace mujer, desde chiquito es mujer, que no se crea que es varón. El que nace hombre y que dice que es mujer, equivocadamente está. Y la que nace mujer y dice que es varón, también es una mentalidad que trae en el cuerpo. El diablo les inyecta y se cree en lo que no ven. ¿Para qué? Para que engañar al mundo y que el mundo crea. Eso no es así, señores. Esos son actos diabólicos que no podemos creerlo. Usted, como padre de familia, tiene que preparar, capacitar, formar, educar, disciplinar a sus hijos desde chicos, para que estos niños, cuando ellos vayan creciendo, dice la Biblia, que no se aparten. Pero el padre de familia que no educa, que no disciplina, que no forma a su hijo, no es un buen padre. No es un buen padre. ¿Por qué? Porque el niño va creciendo, y a él le van metiendo malas ideas en las calles, en los colegios, en las universidades, y el niño se lo cree. Entonces, si usted prepara, capacita, doctrina a su niño, nadie lo engaña. El diablo no lo engaña. Aunque él se sienta, como dicen, mujer, pero si él es hombre, es hombre. Ya, él no tiene por qué estar pensando locura, porque esas son locuras del diablo que le meten a la cabeza, y como por eso les dije yo que en el cerebro es donde creamos las malas ideas y las buenas ideas. Entonces, eso no tenemos por qué darle cabida. ¿Por qué estoy enseñando eso? Porque he estado viendo esos videos, ya, de estos jóvenes que uno de ellos nació mujer, es mujer,
y se la da de hombre. Ya, los médicos no van a generarle un semen o cualquier cosa que le puedan hacer a un hombre para que pare un hombre, para que cree que es panzón. No, nunca lo van a hacer los médicos. Pero si es mujer, sí. Ya, si es mujer, sí, aunque se crea hombre, pero es mujer. Entonces, el mundo está con la pata arriba. Ahora, ¿cómo se equivoca el mundo? Hoy en día, si yo invito a jóvenes y todo para que vayan a una iglesia a escuchar la palabra de Dios, y como a la media cuadra está el estadio de jugar fútbol, yo estoy seguro que el estadio se llena y la iglesia no se llena. ¿Por qué? Porque no les interesa la palabra de Dios. ¿Cómo van a tener fe? ¿Cómo van a tener temor a Dios si no escuchan la palabra de Dios? No les interesa. Yo fui joven. Yo me crié desde jovencito y yo venía pensando de que Dios era importante para mi vida. Cuando tenía unos 15, 14 años, de chiquito, y que le voy a decir una cosa, en aquella época que yo me crié, había maldad. Había enormemente, porque habían jóvenes que eran drogadictos, corrompidos en el vicio, no le hacían caso a sus padres. Y yo quise agarrar ese camino, miren. Pero yo decía, este camino que puedo coger es malo. Ya, porque mi madre cuando estaba viva nos supo crear y me decía, hijo, para saber vivir, para saber morir, hay que saber vivir. Entonces, no podía agarrar mal camino, aunque estaba el diablo ahí sembrándome. Amén, así es, doña Termita. Dios le guarde. Estoy predicando esta cátedra porque he estado viendo de jóvenes equivocados completamente. Ya, y eso prácticamente Dios, el diablo les ha sembrado. Por eso les digo yo, en el cerebro es nuestro creador que tenemos, podemos crear cualquier idea, contrario a la verdad. Ya, ahora, nosotros tenemos un campo de batalla donde diario se vive trabajando, se vive luchando. En ese campo de batalla, día y noche estamos en combate, que es el cerebro. Usted está acostado en su cama y está pensando lo bien y lo malo. Dígame si no es cierto. Es cierto. Ya. Y entonces, cuando uno piensa hacer una cosa mala, está el espíritu bueno y el espíritu malo luchando contra dentro de tu cerebro. Y a tal manera que tú llegas y el diablo te dice, hazlo. Entonces, vení vos y perdés la batalla. Aún así, todavía las acciones tuyas no se han concretado. Y vos ya quedaste creído que vos vas a hacer lo malo. Y llegar al punto de que hacer la acción, cuando ya la acción está hecha, vienen los arrepentimientos. Ya, vienen donde vos te arrepientes y dices, uy, ¿qué hice? Madre pura, cuando ya te ves en el hospital, te ves en las cárceles o te ves a las 9:15, muerto. Ya, porque, entonces, ¿por qué? Porque perdiste la batalla. Y aquí en el campo de batalla es donde se lucha contra el diablo, contra el maligno, contra todas las malas ideas y las malas intenciones. De tal manera de que ese campo de batalla, Dios nos ha puesto aquí todo lo que es la verdad y la justicia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo correcto y lo incorrecto? Tenemos 5 sentidos para conocer el bien y el mal. Miren bien cuando Dios hizo al hombre. Cuando Dios hizo a Adán, dice la Biblia que lo hizo a su imagen de Dios. ¿Ya? Y cuando miró que Dios no tenía, Adán no tenía un espíritu, no podía actuar. Entonces, voy a darle el espíritu, dice. Y le dio el espíritu. Cuando ya Adán tenía el espíritu adentro, entonces él se para y reacciona. Ya. Entonces, y miró que Adán andaba caminando allá en el paraíso y dijo, no es bueno que el hombre esté solo.
voy a hacerle una compañera, una mujer. Lo llamó Adán, ven. Viene Jehová Dios, hizo que Adán se durmiera, y del costado izquierdo, de la costilla de Adán, sacó a Eva. ¿Ya? ¿Saben qué le estaba sacando de allí, de la costilla izquierda al hombre? ¿Saben qué le estaba sacando? El género femenino a Adán. Porque Adán tenía el género masculino y el género femenino. Tenía las dos cosas. Y dijo Dios, no, esto no puede ser. Entonces viene y lo llamó. Y lo durmió para que no sintiera el dolor. Entonces vino y de la costilla izquierda le sacó la parte que era el cuerpo de la mujer. Por eso Adán, cuando miró a Eva y le dice Jehová Dios, recíbala. Oh, dijo Adán, este es cuerpo de mi cuerpo y hueso de mi hueso. ¿Por qué lo dijo Adán así? Porque era su mujer, ya, era su esposa que Dios le había dado. Entonces, antes de eso, Dios tenía en la mente cómo iba a ser al hombre. Y cuando él hacia Eva y a Adán, le dice Jehová Dios, les voy a dar las normas y las leyes. De todo árbol ustedes pueden apreciar, comer. Pero hay uno que no lo pueden tocar. ¿Ya? ¿Y cuál es ese árbol? Le dice Adán. Allá está, le dice, que está en medio ahí está, le dice. Ni se arrímenles, porque ese árbol es el bien y el mal. Entonces ellos miraron más la mujer, que es más curiosa que el hombre. Entonces viene Eva, ¿y cómo será ese árbol? Comenzó a conjeturar. El hombre siempre es más centrado que la mujer en todos los aspectos. Viene, le dice Adán a Eva, Eva, cuéntate acerca de ese árbol, porque ahí está la serpiente. Ya. Ahora, miren cómo el hombre viene a pervertir la palabra de Dios. Lo que yo les digo es la verdad. ¿Saben por qué es la verdad? Porque yo se las voy a detallar y usted puede pensar con la cabeza, con el cerebro, que cómo ha venido la mente perversa de los seres humanos a creer de que comerse una fruta, comerse una manzana, es pecado. O caer en transgresión, como la Biblia lo dice. Entonces, de tal manera que Eva se arrima al árbol, se acerca al árbol, y comienza la serpiente, que era astuta, que hablaba como un hombre, y era un hombre el que estaba allí, y comienza a decirle, Eva, ven, acércate. Viene Eva y le dice, no, le dice, porque dice Dios que yo no puedo escuchar tu voz. Porque si yo, le dice Eva, escucho o me acerco a ti y me arrimo a ti, voy a caer en pecado. No, hombre, le dice, comienza a cambiársela el diablo. Miren cómo es. Y en la vida real así es. Cuando un hombre busca a una mujer y la quiere conquistar, solo mentira les dice. ¿Ya? Entonces viene el hombre, viene la serpiente y le dice, no, le dice, no es así, le dice, ¿quién te ha dicho eso? Dios me lo ha dicho, le dice Eva. No, hombre, le dice, ¿sabe cómo va a ser? Como un Dios, le dice. Vas a saber el bien y el mal. Le está diciendo la serpiente a Eva. ¿Cómo es eso? ¿Qué va a ser como Dios, le dice? Sí, va a ser como Dios. Vas a saber el bien y el mal y lo vas a conocerles. ¿Ya? Viene Eva y poquito a poco se fue enredando al grado de que llega a tener, ¿qué llega a tener? Con la serpiente. La serpiente no es un animal, ¿eh? No es un animal, no es una fruta, porque la fruta no habla. Ya, y ese hablaba, era tan astuto que conocía bien la palabra de Dios. Y ese era Satanás, el diablo, en persona, que estaba allí en el paraíso. Entonces viene y convence a Eva y llegan a caer en transgresión. ¿Qué es caer en transgresión?
es de que Eva comienza a caer en las manos a Satanás, el diablo. Y luego, cuando ya Eva se encuentra amancillada por esa serpiente, por el diablo, le engendra a Caín. ¿Ya? Le engendra a Caín. Y cuando ya Eva miró que el árbol era agradable, era codiciable, era bueno, sabroso, se va donde Adán y le dice a Adán, le dice, he tenido contacto con la serpiente. ¿Y qué fue? Eso es agradable. Les ven, comienza a Eva y comienza a agarrar a Adán. Adán ya queda que era tremendo y llegan a tener relaciones. Entonces viene Eva y queda embarazada de los dos. Primero con la serpiente y luego con Adán. ¿Qué surge de eso? Surgen un solo embarazo, pero estaba preñada con 2 hijos. ¿Qué dice la Biblia? Que Caín era hijo del maligno y Abel era hijo de Adán. ¿Por qué causa dice mata a Caín a Abel? Porque eran las ideas de Caín eran malignas, porque era hijo del maligno. Así lo dice en Génesis. Entonces viene ese espíritu que moraba en Caín, ese espíritu mora en los seres humanos hoy en día. ¿Ya? Entonces cuando Eva viene y queda embarazada, a los 9 meses ella va a parir a los 2, a Abel y Caín. Miren cómo está la cosa. Cuando Jehová dio, ellos crecen y todo, ellos se miraban como hermanos literalmente, la verdad que eran hermanos literal, porque él le decía padre a Adán, pero él no sabía verdaderamente lo que él estaba haciendo, ya, porque Caín no tenía revelación y Abel sí la tenía. ¿Por qué creen ustedes que Abel la tenía? Porque Abel era hijo de Adán, legítimamente era hijo de Adán. Pero Caín no. Ahora, cuando ya ellos llegan a crecer, Caín era un joven productor, era campesino, y llegó a desarrollarse y ser productor de la tierra. Sembraba, y Abel, él llegó a ser pastor de ovejas. ¿Por qué? Porque a él le gustaban los animales, dice. Dice la palabra de Dios que él llegó a tener miles de ovejas y se convierte en un pastor de ovejas. Entonces, cuando Dios le llama a los 2 que vayan a ofrendar la ofrenda, a ver quién Dios iba a recibir la ofrenda. Entonces viene Abel, le lleva el corderito más gordo al altar. Y Caín le lleva frutas de la tierra. Cuando ya Dios les habla, y le llama a Abel y recibe la ofrenda de Abel. La de Caín ni la volteó a ver. ¿Por qué creen ustedes? Que el corderito que llevaba Abel, sí lo reconoce Jehová Dios. ¿Por qué? Porque era un tipo y figura de la primera venida de Cristo, que Cristo venía como un cordero y que iba a ser inmolado para derramar su sangre en la cruz del Calvario. Pero Caín llevaba frutas. Eso no representaba nada para Dios. Desde ese punto de vista, el mundo hoy se debate. Los que no entienden esto es porque no quieren saber la verdad. Entonces viene, ¿verdad? Caín, cuando mira que es despreciado por Dios, y le dice a Abel, Abel, vamos al campo. Viene Abel, le dice que sí, que vayan. Estando en el campo, lo mata a su hermano Abel de un hachazo. Dios está viendo todo lo que está sucediendo en el paraíso. Cuando ya viene de regreso, Abel queda muerto en el campo. Entonces le dice Jehová a Dios, Caín, le dice, ¿qué has hecho? Has matado a Abel, tu hermano. ¿Dónde está Abel? Y le dice Caín, anda ya, le dice, ¿acaso soy guarda yo de mi hermano? ¿No sabéis que la sangre de Abel clama? Y le dice Jehová a Dios, mira Caín, no te voy a quitar la vida, no te voy a matar, porque Jehová lo podía hacer, porque ahí estaba toda
Oigan bien, ahí estaba, en Caín estaba toda la maldad, la discrepancia, el celo, la ira, la contienda, el odio para el pueblo de Dios. Ahí estaba todo. Y eso tenía que darse y haberse en el planeta Tierra. Entonces viene Jehová Dios y le dice, te voy a sacar del paraíso, pero no te voy a matar, porque tu espíritu va a morar, a extenderse sobre la tierra. ¿Ves? Y viene Caín, sale del paraíso. Y Caín se va. ¿Saben para dónde se fue Caín? Quieren saberlo, ¿verdad? Y Caín viene, se va al este de Israel. Se va fuera. O sea, Dios lo saca. ¿Y cuáles son los países del este para ustedes hoy en día? Irán, China, Rusia. Todos ellos son enemigos del pueblo de Dios. Y Abel, él muere, pero Dios le había prometido que iba a reponer a Abel. Entonces viene Adán, le engendra a Set, otro hijo. Y nosotros como personas que somos parte de América, somos y tenemos sangre de Abel. ¿Por qué tenemos sangre de Abel y no tenemos sangre de Caín? Porque nosotros no odiamos al pueblo de Israel. Nosotros amamos al pueblo de Israel porque sabemos por revelación. La tenemos aquí en el cerebro. Ya, es ese todo el detalle. ¿Por qué estos odian a Israel? Porque ellos saben bien que Jesucristo viene a Israel. En la profecía que se va a cumplir. Él viene en su segunda venida como león de la tribu a Israel. No viene a Palestina ni a otro país. Él viene a Israel, porque esa es su segunda venida, pero ya no viene a derramar su sangre. Él viene como león de la tribu de Judá para reunir a todas las naciones que están con Israel. Pero a los que no están con Israel, ¿qué les va a decir? Obradores de maldad. Así los va a poner, miren, obradores de maldad. Ustedes que odian a Israel van a ser apartados al lado izquierda. A la izquierda. Porque son llamados como cabros. Y las ovejas a la derecha. Y van a tener su pago. Todo lo que amamos a Israel y somos con Israel, somos de derecha. ¿Sí o no? No hay ningún hijo de Dios que sea de la izquierda. Para que ustedes lo sepan. No hay. ¿Por qué tenemos esa revelación? Porque Dios nos ha puesto en el cerebro esa piedrecita aquí pegada en el cerebro que solo el que la recibe sabe. Y el que no la recibe es aquel que piensa mal, que piensa contra Israel. ¿Cómo hablan contra Israel centenares de seres humanos hoy en día? Que Israel aquí, que Israel allá, que hablan cosas de Israel. Más no saben que Israel, como es el pueblo de Dios, el diablo, los enemigos, no es desde ahorita que quieren destruirlo a Israel. Ya, no es desde ahorita, eso es viejo, eso es desde antes que Cristo viniera a la tierra. ¿Eh? Cuando luchaba, le hacían la guerra a Israel. ¿Saben cómo se llamaba Irán en aquella época? Se llamaban persas. Eran los persas. Y los persas luchaban contra los israelitas. Ellos venían y se introducían a Israel, los persas. Y querían manipular a Israel. Porque ellos tenían poder, los persas. Y tenían una gran cantidad de militares, enormemente los persas en aquella época. Y ellos tenían contacto con Egipto. ¿Ya? Y en Egipto
se había convertido en tirano o en dictador, el rey en esa época. ¿Ya? Miren que se han levantado reyes en contra del pueblo de Dios. Como el rey, todos los reyes que se han levantado en esa época han sido contra el pueblo de Dios. Tenemos el rey Achad, tenemos Faraón. El faraón era egipcio y ese tenía contacto con los persas y tenía buenas relaciones con los persas y por eso odiaban a Israel. Y por eso miren cómo Dios le mostró a David. Era un joven David cuando se enfrentó contra el rey. Y solo con una onda venció al rey Goliat. El rey Goliat. Entonces el gigante Goliat. Y de tal manera que David lo venció. Le dio en la frente y andaba acorazado aquel gigante Goliat, que era enemigo del pueblo de Dios. De tal manera de que hoy nos estamos enfrentando todos los hijos de Dios contra esos faraones dictatoriales en el planeta Tierra. Esos son espíritus contrarios a la palabra de Dios. Todos los dictadores en el mundo, Dios no los quiere. ¿Por qué? ¿Por qué no los quiere Dios? Porque ellos implementan sus criterios personales contra los pueblos, los marginan, los subyugan, los explotan y hasta los quieren esclavizar. Si no hacen lo que ellos dicen, ya son objetivos y son un enemigo. Ya te dan a la cárcel, o te asesinan, o te mandan al exilio. Señores, pues, esto es lo que les estoy predicando para que abramos nuestra mente en el sentido y comprender el bien y el mal, y hay que defender la causa. Llamada de voz entrante de 687 936 No tenemos que 368. defender cosas indefendibles. No podemos, porque los pueblos claman justicia. Los pueblos, cuando están sufriendo, Dios escucha las oraciones. Dios escucha las oraciones y Dios les guarde a todo el planeta Tierra, a los hijos de Dios, y especialmente a Nicaragua, que ya pronto seremos libres. Dios está haciendo la obra. Dios les bendiga, compartamos esta transmisión, porque una transmisión es una predicación tan tremenda para que entendamos y comprendamos cómo está el mundo. Muchas gracias.